Buenas, buenas, aquí estamos nuevamente. Esta es la clase número 4 de Historia y Geografía de segundo año. Así que si sos de primero o de tercero, esta clase no te sirve. Cambie de video. La clase número 4 de Historia y Geografía, vamos a empezar a trabajar lo que son las autonomías provinciales, la segunda parte, ¿sí? Que sería el segundo periodo, el periodo de la hegemonía rosista, entre 1829 y 1852. Habíamos trabajado anteriormente la primera parte de estas autonomías, que era el periodo que abarcaba desde 1820 hasta el 29, ¿sí? En el cual las provincias tenían una amplia autonomía de gobierno y había una guerra civil entre estas provincias para ver qué proyecto ganaba, ¿sí? Si el proyecto federal o el proyecto unitario. Bueno, esto se va a desplegar bastante a este segundo periodo. Durante ese segundo periodo es importante recalcar la figura de Juan Manuel de Rosas, que va a ser un militar y político argentino, que va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires durante dos periodos. Desde 1829 hasta 1832 hay un impasse en el medio, y desde 1835 hasta 1852 que finaliza este periodo de las autonomías provinciales. Es estanciero y se considera federal y conservador, aunque es un federalismo bastante especial. Se lo considera un gobernador bastante progresista, fundó pueblos, hizo tratados de paz con los caciques para los límites con los pueblos originarios, reformó el Código de Comercio, cambió la disciplina militar, es decir, hizo bastante cambios en cuanto a lo que es la provincia de Buenos Aires. Para 1829 la legislatura porteña elige a Juan Manuel de Rosas como el gobernador. Lo nombran restaurador de las leyes, con esta idea de organizar aquello que era un caos anterior en el periodo de la anarquía de las provincias, y también le otorgan las facultades extraordinarias, teniendo en cuenta que es un periodo de guerra civil, en las cuales Juan Manuel de Rosas no solo tiene el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo y judicial. Mientras Rosas va gobernando Buenos Aires, en el interior se conforman dos bloques bien enfrentados. Por un lado los federales y por otro lado los unitarios, que ya lo venimos trabajando hace rato. Los federales comandados por Facundo Quiroga, desde La Rioja, caudillo de La Rioja, y Estanislaos López desde Santa Fe, caudillo de Santa Fe. Los unitarios, por el otro lado, se van a organizar bajo el mando del general Paz, que es un caudillo de Córdoba. En 1830, las provincias que se consideran unitarias van a firmar un pacto que se llama la Liga Unitaria, obviamente comandados por José María Paz. Y estas provincias van a ser las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Juan y San Luis. Es interesante comparar con lo que venimos viendo de la clase anterior, porque aquí se dio vuelta la conformación de las provincias unitarias y federales. ¿Pero por qué digo que se dio vuelta la conformación? Bueno, básicamente porque, como habíamos estudiado en el capítulo anterior de las autonomías provinciales, la mayoría de las provincias conformaban lo que era el federalismo, o sea, tiraban hacia el lado de una idea de gobierno federal. Ahora, esto se dio vuelta completamente porque a manos de José María Paz se fue extendiendo el territorio conquistado por las ideas unitarias, ¿sí? Y por lo tanto, podemos ver reflejado que estas ideas se fueron transformando, porque en 1831 se firma el Pacto Federal, que es lo mismo que la Liga Unitaria, pero del lado contrario, que es un pacto entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Podemos ver acá cómo disminuyó la cantidad de provincias federales y cómo aumentó la cantidad de provincias unitarias. De hecho, en el mismo año, en 1831, el general Paz cae preso y por lo tanto el proyecto unitario se ve debilitado. En el siguiente mapa podemos comparar, como decíamos anteriormente, la cantidad de provincias que están en celeste y que representan lo que es la Liga Unitaria, mientras que las provincias que representan el federalismo son solamente 3, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y más luego de la guerra se unifica a esta idea Corrientes. A fines de 1831, por supuesto, triunfan los federales a pesar de ser menos, y se disuelve la Liga Unitaria. Pero, así todo, la Constitución no es firmada todavía, porque no se llega a un acuerdo sobre si se va a hacer un gobierno federal o un gobierno unitario. Para 1832, el país está dividido en 3 regiones de poder: el norte, a manos de Facundo Quiroga; el litoral, a manos de Estanislaos López; y Buenos Aires, bajo el control de Rosas. Rosas vuelve a ser elegido gobernador por la legislatura en 1832, cuando finaliza su primer gobierno, pero no acepta el cargo debido a que la legislatura no le quiere otorgar estas facultades extraordinarias de tener los 3 poderes en una sola persona. ¿Por qué no se la quieren otorgar? Bueno, básicamente porque la guerra ha finalizado y los federales han ganado, y por lo tanto no hay un conflicto que amerite
darle esas facultades especiales a Rosas. Por lo tanto, durante este periodo se van a producir una serie de gobernadores que ninguno va a manejar muy bien el control de Buenos Aires, hasta que en 1832 vuelve al gobierno Rosas, pero ya nuevamente con facultades extraordinarias. Durante este periodo intermedio se va a dar lo que es la campaña del desierto, un conjunto de campañas militares que tanto los estados provinciales como nacionales organizaron para ocupar las tierras que estaban en manos de los pueblos originarios, que como vimos anteriormente son las tierras de la Patagonia, Chaco y alguna partecita de Misiones específicamente, ¿sí? Entonces, se da la campaña del desierto, como decíamos, y que van a ser esta campaña que se emprende contra los territorios de los pueblos originarios en Chaco y principalmente en esta época en la Patagonia. El segundo gobierno de Rosas entonces comienza en 1835, fe de ratas, corregimos el dato anterior, y va a durar hasta 1852. En 1835, ante la inestabilidad política nuevamente que se vuelve a generar entre las provincias, la legislatura vuelve a elegir a Rosas como gobernador y le otorgan la suma del poder público, es decir, las facultades extraordinarias. Todas las provincias se terminan uniendo al pacto federal, por lo que se conforma lo que se llamó la Confederación Argentina. Esta Confederación Argentina incluye todas las provincias que habíamos hablado anteriormente y también los nuevos límites que se van progresando entre Buenos Aires y los dominios indígenas de la Patagonia al sur. Rosas ejerce un gobierno autoritario en la segunda parte de su gobierno, hace obligatorio el uso de la divisa punzó, que es esta que vemos aquí, es como una tira roja, que lo que hace es declarar a cada persona como federal. Clausura los periódicos que están en contra de su gobierno, persigue a los unitarios y también a los federales que no son federalistas rosistas, y crea para eso la Mazorca, un grupo armado encargado de perseguir a sus opositores. Luego de 17 años de gobierno, Rosas es derrocado por el gobernador de Entre Ríos, ahora general Justo José de Urquiza, en lo que se llamó la Batalla de Caseros en 1852. Al haber perdido la batalla, Rosas se exilia a Inglaterra y Urquiza logra sancionar la Constitución Federal en 1853. Ahora sí, les dejo una serie de actividades. Este es un video un poquito más larguito, pero igualmente las actividades son bastante cortas y van a resumir el video para que lo tengan resumido en la carpeta. En el punto número 1 tienen que explicar el inicio del primer gobierno rosista, es decir, cómo accede Rosas al poder. En el segundo punto, cuáles son los bloques enfrentados, cómo se agrupan en estos pactos y quiénes triunfan. En el tercer punto, por qué Rosas no acepta en primera instancia volver a gobernar. ¿Y por qué su segundo gobierno se considera autoritario? Como último punto, tienen que contestar cómo finaliza el segundo gobierno de Rosas. La verdad, el trabajito es muy simple, ¿sí? Y el videito quedó más corto de lo que pensaba, así que mejor para ustedes. Les mando un beso grande, grande, y nos estaremos viendo en la próxima clase, donde vamos a trabajar la división entre la Confederación Argentina y Buenos Aires como dos estados separados.